todos, el día de hoy les voy a presentar el primero de los objetivos de mi proyecto de investigación titulado Hongos entopatógenos y su potencial para combatir Anthoneumonus huyeni. Bueno, siempre en mis presentaciones me gusta iniciar colocando el ciclo biológico de Anthoneumonus huyeni porque son justamente las características biológicas lo que lo convierte en una plaga de importancia, ya que todos los estados inmaduros, es decir, larva, larva y pupa se desarrollan dentro del fruto. En este caso la larva es la causante del daño principal, ya que al eclosionar del huevo penetra hacia la placenta del fruto, donde se alimenta y desarrolla, causando abscisión y en consecuencias pérdidas de la cosecha. Algunos estudios han reportado que si no se implementan medidas de control oportunas, las pérdidas en la producción pueden ir desde un 30 hasta un 90%. En cuanto a su distribución, es una plaga restringida básicamente al continente americano, específicamente Centroamérica, México, el sur de Estados Unidos, algunas islas del Caribe, y también tiene el estatus de plaga transitoria en el estado de Ontario, en el sur de Canadá. En cuanto a las tácticas de combate que se implementan actualmente para Anthoneumonus huyeni, tenemos las siguientes. El control cultural, que tiene como acciones el monitoreo con trampas amarillas y feromonas antes, durante y después del ciclo de cultivo. El control biológico, que se ha explorado principalmente el uso de parasitoides de larvas de Anthoneumonus huyeni, aunque el parasitismo en campo no ha sido muy alto, el nivel de parasitismo. En este caso se comercializa actualmente un parasitoide, Jaliscoa junteri, justamente para el combate de larvas de Anthoneumonus huyeni. En el caso del control mecánico, en mi opinión y de mi perspectiva, es una de las herramientas vitales, ya que con estas eliminamos frutos que hayan sido abortados, que posiblemente puedan tener presencia de estados inmaduros de Anthoneumonus huyeni, y incluso en algunas agrícolas donde el presupuesto lo permite, se forman brigadas especialmente para monitorear y eliminar frutos con signos de infestación. Estos frutos pues son erradicados principalmente enterrándolos. En cuanto al combate químico, es la principal táctica contra los adultos y en general la principal táctica contra Anthoneumonus huyeni, como en muchas de las plagas o la mayoría de las plagas, aunque todos conocemos los riesgos asociados. En el caso específico de Anthoneumonus huyeni, ya existen reportes de poblaciones que han seleccionado resistencia a diversos insecticidas, tanto en México como en Estados Unidos, y pues ante esto surge la necesidad de explorar nuevas alternativas de combate de adultos de Anthoneumonus huyeni. Y bueno, en cuanto a los hongos, ya se ha estudiado esta parte. Específicamente existen dos trabajos que se han realizado en América, los cuales han reportado mortalidades de entre el 16 y el 100% y tiempos letales medios muy bajos, de entre 2 y 3 días. Y entonces se preguntarán, entonces, ¿cuál es el objetivo de tu estudio, ¿no? Si ya existen estos trabajos. Bueno, a pesar de que estos trabajos existen en la literatura y de que Anthoneumonus huyeni probablemente su centro de origen sea México, actualmente no existen estudios evaluando aislamiento de hongos entopatógenos nativos de México contra Anthoneumonus huyeni. Y en este contexto, el objetivo de este primer objetivo de redundancia de mi proyecto de investigación es evaluar los niveles de mortalidad de diferentes aislamientos de hongos entopatógenos nativos de México contra Anthoneumonus huyeni. Y para esto se trabajó con insectos de campo. Específicamente se realizaron recolectas de frutos infestados en campo en la Cruz de Lota, Sinaloa, México. Estos frutos se trasladaron al laboratorio de control biológico del edificio de fitosanidad, donde se colocaron en jaulas de tela organza y se monitoreó la emergencia de los adultos diariamente. Los adultos que emergían se separaban diariamente para controlar la edad y se colocaban en cajas plásticas donde se alimentaban con frutos de chile y gotas de miel adheridas a las paredes. Para los bionsallos utilizaron picudos de entre 7 y 15 días de edad. Bueno, en cuanto a los hongos, se trabajó exactamente con 5 aislamientos, uno de Metarrhizium pichense, uno de Beauveria pseudobaciana, uno de Beauveria baciana y 2 de Metarrhizium anisoplia. 4 de los aislamientos se obtuvieron de la colección de hongos entopatógenos del Laboratorio de Patología de Insectos del edificio de fitosanidad. El quinto se obtuvo a partir de un producto comercial. En cuanto a la preparación de las suspensiones para los bioensayos, se partió de hongos cultivados en medio SDA durante 15 días, los cuales se rasparon y se agregaron en tubos de centrífuga con X cantidad de tuinal 0.03. Esta mezcla se agitó en un vórtex durante alrededor de 2 minutos para separar los colmillos y suspenderlos, y posteriormente se filtró a través de 4 gasas de capa estéril para eliminar el micelio. A partir de esta suspensión se preparó una dilución de 1 a 1000 y se estimó la concentración utilizando un hemocitómetro, y posteriormente se ajustó 1 por 10 a la 8 para el bioensayo.
En cuanto a la metodología de la inoculación, se formaron unidades experimentales conformadas por 12 individuos adultos de Antonomus uyeni no sexados. Estos individuos se sedaron exponiéndolos durante 5 segundos a CO2 y utilizando una torre de pulverización se asperjaron con 3 mililitros de la suspensión conidial correspondiente al tratamiento y aparte el control, que era solamente Twimer 0.03. Posteriormente se colocaron en arenas experimentales como las que vemos en pantalla, donde se añadió la mitad de un fruto de chile para alimentación, el cual se reemplazó cada 48 horas. Por último, se incubaron en estos recipientes, como vemos en la imagen, con las siguientes variables de temperatura, humedad relativa y el fotoperiodo. En cuanto al análisis estadístico, se utilizó el software GenStat, en el cual se realizó una regresión logística y para comparar las diferencias se formaron dos grupos. Un grupo se conformó de todos los tratamientos, es decir, todos los aislamientos fúngicos se trataron como un grupo y se compararon mediante contrastes jerárquicos con el grupo control, utilizando un valor alfa de 0.05. Bueno, en cuanto a los resultados, obtuvimos que el grupo conformado por los tratamientos difirió significativamente del grupo control. Esto nos dice que en efecto los hongos tienen un efecto sobre la mortalidad de Antonomus uyeni y podrían ser considerados como agentes de control biológico. Sin embargo, aunque vemos que sí difirieron, vemos que la mortalidad máxima que alcanzamos con los aislamientos MA201 y BP30, que fueron los que más se destacaron, fue pues, relativamente baja, ¿no? En este caso alrededor del 30%. Y bueno, esto se puede ver a diferentes factores, como los que pongo aquí en pantalla, que son fisiológicos, que se puede ver a una respuesta inmune eficaz por parte de Antonomus uyeni, mecánicos, que está relacionado básicamente con la barrera mecánica que presenta que representa la cutícula del insecto, y por último químicos, que se puede estar asociada a la presencia de compuestos antifúngicos en la misma cutícula. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, pues se obtuvo que los aislamientos fúngicos incrementaron significativamente la mortalidad de Antonomus uyeni, pero sin embargo no se detectaron diferencias entre los tratamientos. Entre los tratamientos entre sí no podemos decir que uno es mejor que otro porque no hubo una diferencia. Y este estudio representa la primera evaluación formal de aislamientos nativos de México contra Antonomus uyeni. Bueno, en cuanto a las perspectivas del estudio, yo cuando inicié o propuse el proyecto de investigación o lo propusimos con mi consejo particular, ya se había incluido un objetivo que era evaluar el efecto de los hongos entopatógenos sobre la fecundidad, y justamente lo estamos desarrollando actualmente. Entonces, si hay un efecto claro de los hongos entopatógenos sobre la fecundidad de Antonomus uyeni, pues sería un complemento a esa baja mortalidad que observamos en el efecto letal del hongo. Y cuando tuvimos los resultados que les acabo de mostrar anteriormente, pues surgieron preguntas, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? O sea, ¿por qué la mortalidad es tan baja? Si algunos estudios anteriores habían reportado mortalidades de hasta el 100%, en curculiónidos la mortalidad que generalmente se reporta en los estudios que existen es muy alta también. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que posiblemente pueda ser un efecto fisiológico, es decir, que se deba a la resistencia o la respuesta inmune que tiene Antonomus uyeni ante la infección de estos hongos. Entonces, basado en un estudio de Plutella gyrostela, donde reportan que los hongos entopatógenos pueden suprimir el sistema inmune, en este caso la polonía orso diamante, pues desarrollamos el siguiente bioensayo, donde vamos a hacer dos aplicaciones, considerando o con la hipótesis de que la primera aplicación posiblemente suprima el sistema inmune de Antonomus uyeni y quede más expuesto a una segunda aplicación. Y bueno, estos estudios van a ayudar a entender los efectos no letales de los hongos entopatógenos sobre Antonomus uyeni. Y bueno, de mi parte es todo, no sin antes agradecer a la CECITI por la beca otorgada, al Colegio de Postgraduados por permitirme realizar mis estudios de maestría, al Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, específicamente a los técnicos que se tomaron el tiempo y la molestia pues, de colectar o recolectar frutos infestados y enviarlos, y muy en particular o en especial a mi consejo particular, conformado por mi consejero el doctor Esteban Rodríguez Leiva, mi asesor interno el doctor Ariel Wilber, y mi asesor externo el doctor Manuel Alejandro Tejeda, y también a mis amigos que han fungido como apoyo emocional durante toda la maestría. Muchas gracias.
tema titulado Interacción entre hongos y nemátodos entomopatógenos en larvas y adultos de Syphorus acupuntatus. El picudo del agave, Syphorus acupuntatus, representa una de las principales amenazas en el cultivo de agave en México, debido a los daños directos que ocasiona esta plaga. Lo principal es que las larvas penetran en el tejido interno de las plantas, como podemos observar en estas imágenes, y al realizar las galerías permite o favorece la entrada de patógenos fúngicos y bacterianos. Es por ello que la infestación puede causar la mortalidad de la planta totalmente, debido a los hábitos crípticos que presenta esta plaga. El control químico pues es poco eficiente. El cultivo de agave presenta gran relevancia en México debido a importancia económica, cultural y ecológica, debido a que de ellas se extraen principalmente bebidas tradicionales como lo son el tequila, el mezcal y el pulque. Es por ello que, como les había mencionado, que el control químico es poco eficiente, se han buscado nuevas formas de controlar esta plaga, por lo que se ha estudiado hongos entomopatógenos como lo son Beauveria bassiana y Metarhizium. También entomopatógenos como los nemátodos, que son del género Sternoinema y Heterorhabditis, que estos pues penetran por vías naturales en el insecto y liberan bacterias simbióticas que están presentes en los nemátodos, lo cual pues causa la mortalidad de los insectos. Debido a ello, el objetivo de este trabajo fue determinar las mortalidades ocasionadas por hongos y nemátodos entomopatógenos en larvas y adultos del picudo. Estas pueden ser aplicadas de manera individual o combinadas. Para ello se realizaron colectas en campo del insecto en 2 sitios, que fueron Teotihuacán de Arista e Ixtapaluca. Posteriormente, una vez colectados, este material se separó en laboratorio y se mantuvieron los insectos, bueno, aquí les muestro huevo, larva, pupa y adulto. Estos se mantuvieron en condiciones controladas en laboratorio durante 15 días para posteriormente utilizarlas en los bioensayos, en el caso de larvas y adultos. Posteriormente, para determinar cuáles iban a ser los agentes a utilizar en la interacción para probarlas, inicialmente se hicieron pruebas preliminares en las cuales se evaluaron 5 cepas de hongos y 3 especies de nemátodos, para ello pues obtener el mejor resultados y probarlas en la interacción. Por lo que se obtuvo que las cepas de L21-1 de Metarhizium anisople y C1811 de Beauveria bassiana tuvieron los niveles más altos de mortalidad. Estos se encuentran en la colección de hongos del Laboratorio de Patología de Insectos. Para el caso del nemátodo a utilizar, se utilizó Sternoinema carpocapse, ya que pues fue el de mejor mortalidad, el de mayor mortalidad. Esto pues se obtuvo de la empresa Cooper. Para cumplir el objetivo se realizaron 2 bioensayos. Para el primero se probó la interacción hongo-nemátodo en adultos. La unidad experimental constó de 12 individuos cada uno de los tratamientos. En el caso de los adultos se realizaron 8 tratamientos. Para el primero tenemos que solo se aplicó Metarhizium anisople. Para el segundo se aplicó Metarhizium anisople más nemátodo a los 7 días. Para el tercero se aplicó Metarhizium anisople más nemátodo a los 15 días. Para el cuarto solo se aplicó Beauveria bassiana. Para el quinto se aplicó Beauveria bassiana más nemátodo a los 7 días. Para el sexto se aplicó Beauveria bassiana más nemátodo a los 15 días. Para el séptimo solo se aplicó el nemátodo. Para el octavo se aplicó, fue el tratamiento de testigo. En este pues solo se le aplicó Twin 80 a 0.03%.
En el caso de los hongos, se aplicó una dosis de 1/10 a la 8 conidios por mililitro y se aplicó en aspersión. Para el caso de los nemátodos, en el caso de adultos, se aplicó una dosis de 2000 juveniles infectivos en 200 microlitros de agua destilada. Para el segundo bioensayo, que fue la interacción hongo-nemátodo en larva, se utilizaron igual una unidad experimental de 12 individuos en cada uno de los tratamientos. Para el primero, de igual manera, se aplicó solo metarricium. Para el segundo se aplicó metarricium anisople más nemátodo a los 7 días. Para el tercero se aplicó solo Beauveria bassiana. Para el cuarto se aplicó Beauveria bassiana más nemátodo a los 7 días. Para el quinto se aplicó solo el nemátodo. Para el sexto se aplicó solo Twin. En este caso se redujo el número de tratamientos debido a que la etapa larval es más corta que la adulta. También se redujo la dosis de aplicación, que en este caso se aplicó una dosis de 1/10 a la 7 conidios por mililitro. También la dosis de nemátodos fue de 500 juveniles infectivos en 200 microlitros de agua destilada. Todos los experimentos se repitieron en 7 ocasiones diferentes. Estos se incubaron en una cámara de incubación durante, en el caso de los adultos se incubaron durante 30 días, en el caso de las larvas fue 22 días. La mortalidad se registró cada 24 horas. Posteriormente se pasaron a placas de cultivo en el cual se le colocó en la parte inferior papel filtro y posteriormente el insecto. Estos constantemente se humedecían para obviamente determinar esperar la esporulación del hongo o la emergencia de los juveniles infectivos para el caso de los nemátodos. Como resultado se obtuvo que en la primera interacción, que fue hongo, nemátodo y en adultos, aquí podemos observar la proporción de adultos infectados en los tratamientos. Aquí se representan solo 7 tratamientos, debido a que en el testigo no se obtuvo mortalidad. Aquí podemos observar que hubo una mayor mortalidad en tratamientos combinados, que pues aquí tenemos el Beauveria bassiana a los 7 días, metarricium a los 7 días, y Beauveria igual a los 15 días, y metarricium a los 15 días. Hubo mayor mortalidad comparado con los tratamientos individuales. Aquí tenemos en las larvas, se obtuvo que también se observa una mortalidad mayor en tratamientos combinados, que aquí tenemos Beauveria bassiana y metarricium a los 7 días. También se observa una diferencia entre hongos y nemátodos, que aquí tenemos Beauveria, metarricium y la aplicación de solo nemátodos, pero no hay diferencia entre ambos hongos, ni en la interacción. Por último, tenemos que pues la aplicación combinada no incrementa la mortalidad del insecto. Esto puede deberse a diferentes factores debido a que puede intervenir el tiempo de aplicación de cada uno de los entomopatógenos. Otra conclusión es que las larvas son el estado más susceptible a la infección por ambos entomopatógenos. Esto es debido a que la cutícula de la larva pues es obviamente más delgada. Y tenemos que la especie Stenoniema carpocapse resultó como el agente de control biológico más prometedor por su capacidad de búsqueda y alta mortalidad en larvas y adultos, al menos en este estudio. Por último, quiero agradecer al Colegio de Posgraduados, a mi familia, a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación por la beca proporcionada, a mi consejo particular, que pues son el doctor Ariel Guzmán Franco, a la doctora María Teresa Santillán Galicia y al doctor Candelario Santillán Ortega, que es el consejero externo. También quiero agradecer al programa de fitosanidad, entomología y acarología, al doctor Héctor González por todo su apoyo que me ha brindado
a través de la maestría. Al maestro Jorge por la mayoría de las fotografías, al productor Julián Beltrán, que pues me proporcionó su parcela para a realizar ahí las colectas de los picudos, y a los compañeros que pues me apoyaron a realizar las colectas. Y de mi parte sería todo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho su tiempo que me están otorgando para permitirme presentar mi trabajo de maestría titulado Caracterización fenotípica y patogénica en Beauveria metarrhizium inducidos por subcultivos sucesivos e infección en diferentes insectos hospederos. Antes de empezar, me gustaría platicarles que Beauveria y metarrhizium son dos géneros de hongos entomopatógenos que están presentes en diversos nichos ecológicos. Esta característica les ha permitido que puedan infectar a poco más de 500 insectos hospederos distribuidos en al menos 6 órdenes diferentes. Esta propiedad, esta amplia gama de infección, su facilidad de estudio en laboratorio y su amplia persistencia en el ambiente los ha colocado como modelos ideales de estudio en el laboratorio, principalmente como agentes de control biológico. Desde el punto de vista aplicado, una de las propiedades más importantes y más estudiadas de estos hongos es precisamente su virulencia, que se define como la capacidad de un microorganismo para poder enfermar o infectar a un insecto hospedero. Sin embargo, esta virulencia no es estática. Existen diferentes factores que pueden alterar o modificar esta propiedad, y una de ellas es precisamente el hecho de realizar subcultivos sucesivos, una práctica muy común en los laboratorios de patología de insectos, que además de que puede causar una atenuación en la virulencia, también puede ocasionar también puede ocasionar que se alteren otras características fenotípicas como la viabilidad, el tamaño y la producción de los conidios. Conocer cómo se alteran estas propiedades, tanto patogénicas como fenotípicas, también en diferentes insectos hospederos, también nos podría ayudar a generar productos más estables en el campo y eficientizar nuestros programas de control biológico, principalmente por aumento y por conservación. En este sentido, el objetivo general de mi trabajo de maestría es precisamente evaluar los cambios fenotípicos y patogénicos de aislamientos de Beauveria y metarrhizium cuando se someten a realizar subcultivos sucesivos, y posteriormente ver cómo estas propiedades se afectan cuando se pasan por diferentes insectos hospederos. El día de hoy les voy a platicar de dos objetivos específicos de este trabajo. El primero consiste en evaluar la producción y el tamaño de los conidios de Beauveria y metarrhizium cuando se realizan subcultivos sucesivos, y el segundo consiste en determinar cómo es que estos subcultivos afectan en la capacidad infectiva de Beauveria y de metarrhizium. Para empezar este trabajo, nosotros evaluamos 4 diferentes especies de hongos entomopatógenos. El primero es Beauveria pseudobaciana, Beauveria baciana, Metarrhizium anisopli y Metarrhizium pinchense. Estos aislamientos fueron sembrados en caja Petri medio SDA y posteriormente se inocularon en 10 larvas de Galeria melonella cada uno. Esto se realizó con la finalidad de estandarizar estas propiedades patogénicas y fenotípicas de estas especies para partir todo el trabajo de un mismo punto. Es por eso que de las larvas micosadas se recuperó el hongo entomopatógeno y a este cultivo se le denominó subcultivo número 0. Y a partir de aquí se realizaron una serie de 10 subcultivos sucesivos, utilizando 100 microlitros de una suspensión de 1/10⁷ conidios por mililitro provenientes del subcultivo anterior. Se utilizaron perlas de vidrio estériles para tener este tipo de distribución y crecimiento dentro de la caja Petri. Este método de sembrado que les acabo de explicar lo utilizamos para realizar los experimentos subsecuentes, y los subcultivos también fueron preservados en glicerol al 10% y conservados a menos 20 grados Celsius. Primeramente, para evaluar la producción de los conidios por milímetro cuadrado, se activaron o se sembraron estos hongos entomopatógenos en el subcultivo número 1, en el 5 y en el 10 de cada aislamiento.
Se permitió la esporulación y posteriormente se realizó una suspensión madre, la cual fue ajustada a 1/10 a la 7 conidios por mililitro. De esta suspensión se sembraron 3 cajas Petri por cada tratamiento para posteriormente hacer unos discos de medio de cultivo ya con hongo esporulado de 63.6 milímetros cuadrados. Estos discos de medio de cultivo se colocaron de manera individual y se pasaron por un vortex con 20 mililitros de Twin al 0.03%. Lo que obtuvimos de este experimento fue que, al menos para Beauveria bassiana 88, Beauveria pseudobassiana y Metarrhizium pinchense, sí existió una diferencia significativa en la disminución, en la reducción del tamaño de la producción de los conidios, al menos hasta el subcultivo número 5. Un caso especial en el caso de Beauveria pseudobassiana, que hasta este subcultivo ya prácticamente no producía ningún conidio. En el caso de MA129 de Metarrhizium anisopli, la producción de conidios fue estable a lo largo de los 10 subcultivos evaluados. Después, para realizar el experimento de la evaluación del tamaño de los conidios, nuevamente se volvieron a sembrar los subcultivos 1, 5 y 10 de cada aislamiento y posteriormente se permitió la esporulación para hacer una suspensión madre y ajustar nuevamente una suspensión de 1/10 a la 7 conidios por mililitro. De esta suspensión se tomó una alícuota de 10 microlitros y se colocó en un portaobjetos, el cual se visualizó en un microscopio y posteriormente se tomaron de 10 a 15 fotografías en diferentes campos de visión utilizando el programa Darktable. Las imágenes fueron procesadas y analizadas en ImageJ y se cuantificó el área de los conidios de cada subcultivo. Lo que obtuvimos en este experimento fue que en el caso de BB88 el tamaño de los conidios se mantuvo estable a lo largo de 10 cultivos sucesivos. En el caso de BP30 hubo un incremento en el tamaño, un incremento significativo. Y en el caso de MP140 hubo una disminución significativa de este tamaño. Algo curioso también fue que en MA129 primero presentó una reducción significativa de los conidios, que posteriormente se recuperó en el subcultivo número 10. Por último, para determinar la capacidad el efecto de los subcultivos en la capacidad efectiva de estos aislamientos, se realizaron 3 experimentos diferentes. El primero consistió en evaluar el subcultivo número 1 de cada aislamiento evaluado. El experimento 2 consistió en comparar los aislamientos del subcultivo número 1 contra los aislamientos del subcultivo número 5. Y el tercero consistió en evaluar los aislamientos del subcultivo número 1 contra los aislamientos del subcultivo número 10. Cabe mencionar que en este experimento número 3 solamente se evaluó BB88 y MA129 porque fueron los únicos que lograron producir conidios hasta el subcultivo número 10. Estos experimentos se realizaron bajo un diseño completamente al azar, compuesto por 4 tratamientos u 8 tratamientos según correspondiera al experimento, y compuesto también por un testigo, el cual consistió en Twin al 0.03%. Cada tratamiento consistió de 3 repeticiones y cada repetición consistió de un grupo de 12 larvas de Galeria melonella. Para hacer este experimento, un día antes se procesaron larvas de quinto instar de Galeria melonella en agua destilada a 55 grados Celsius. Esto con la finalidad de limitar la producción de seda de estas larvas. Al día siguiente se realizó un raspado y posteriormente un filtrado para obtener una suspensión madre, la cual fue ajustada a una suspensión de 40 mililitros con 1/10 a la 8 conidios por mililitro. En esta suspensión ajustada se realizó una inmersión de los grupos de 12 larvas de Galeria melonella, los cuales fueron pasados a placas de cultivo de 12 cavidades previamente acondicionadas para la finalidad de estos experimentos. Lo que obtuvimos en este último experimento fue que, al menos para los aislamientos evaluados hasta el subcultivo número 5, no hay una diferencia significativa en la virulencia. Es decir, esta propiedad se mantiene a lo largo de al menos 5 subcultivos, y en el caso de BB88 y MA129 se sigue manteniendo hasta el subcultivo número 10. A pesar de que no hubo diferencias significativas en la capacidad efectiva de estos aislamientos, sí se observó una tendencia a una disminución en la cantidad de insectos micosados. Un ejemplo muy claro es en el caso de BP30,
donde la cantidad de insectos micosados casi correspondió al total de la proporción de insectos muertos. Sin embargo, en el caso del subcultivo 5, en el caso de Bevoria silvaceana, esta cantidad disminuyó de manera muy considerable. Algo similar podemos observar en BB88 hasta el subcultivo número 10, y también en MA129 y en Metarrhizium pinchense MP140. Ya nada más para finalizar, podemos concluir que Bevoria y Metarrhizium sí pueden mantener su virulencia o su capacidad infectiva en las larvas de Galeria melonella después de varios subcultivos, pueden ser 5, pueden ser 10, dependiendo del aislamiento. Y también que el hecho de realizar subcultivos sí afecta la producción de conidios y también proporciona cambios significativos en el tamaño de los aislamientos. Por mi parte, pues es todo. Nada más agradecer al Colegio de Postgraduados por mi estancia de maestría, a mi consejo particular, al doctor Ariel, la doctora Maite, que están allá atrás, y a la Secretaría de Ciencia y Tecnología por mi financiamiento de mi maestría. Muchas gracias.